Amén, Señor, gracias. Gracias por tu gran poder. Gracias porque eres el Dios, el único Dios que mueve montañas, el único Dios que mueve lo imposible en nuestra vida. Señor, te declaramos Dios, Rey de nuestra vida, Rey sobre cualquier circunstancia, Señor, porque tú eres el único Dios todopoderoso. Eres nuestro Dios que todo lo puede. Confesamos y declaramos hoy con nuestra boca. Y te animo, mujer, a que levantes tu voz y le digas al Señor, Señor, tú todo lo puedes, Señor. Tú todo lo puedes y tú eres más grande que mis dificultades, que cualquier circunstancia en el nombre de Jesús, porque en tu presencia, Señor, existen los milagros, Padre. Y te bendecimos, Señor, creyendo con todo nuestro corazón que tú eres Dios fiel y que lo que prometes lo cumples, Señor, a su tiempo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, alabamos tu nombre. Amén. Muy buenos días, mujeres, bienvenidas a todas. Es un gusto saludarlas a cada una. Me encanta que podamos, como decía la señora Clemen, tener contacto visual y vernos. Esto es, pues, padrísimo poder aún estar en la distancia conectadas, pero poder ver nuestros rostros, ¿verdad? Yo te bendigo, mujer, y declaro que el Señor está sobre tu vida, que el Señor está haciendo algo nuevo en ti, y declaro que el Señor se fortalece día a día en todo lo que haces, en tu corazón, y Él está fortaleciendo tu vida, Él está moldeando tu corazón. Y bueno, pues vamos a comenzar en esta mañana con la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Hay algo que he traído y que el Señor ha estado pues trabajando en mi vida, y creo que hasta el día de hoy ha salido a la luz en esta plática que te voy a dar. Y bueno, pues la palabra de hoy se llama Extiende tu fe. Te animo a que tengas ya tu libretita, que tengas tu Biblia a la mano, porque vamos a estar leyendo y vamos a comenzar en esta mañana. Y bueno, pues cuántas sabemos que a través de la palabra de Dios podemos conocer el ministerio de Jesús, ¿verdad? A través de la Biblia, a través de los pasajes, podemos conocer el ministerio en donde Jesús hacía milagros. Y cada una de las personas que vivía en este tiempo, que vivía y estaba cerca de Jesús, eran testigos de cada uno de los milagros que Jesús hacía. Eran testigos del poder de Dios sobre la vida de Jesús para hacer cada uno de estos milagros. Y me impresiona muchas veces leer la incredulidad que existía en este tiempo, ¿no? O sea, como el saber que estaban junto a Jesús y verlo y ver los milagros que él hacía y no creer, pues se me hace como muy fuerte. Y bueno, esto pasa lo mismo en estos tiempos, ¿verdad? Tal vez no vemos de una manera física a Jesús como en estos tiempos, los hombres que estaban cerca de él, que lo estaban viendo, pero nuestro corazón no camina por lo que ve, sino por lo por lo que sabemos, por la esperanza, por la certeza que existe siempre en nuestro corazón de que Jesús es el que obra milagros, de que Dios es todopoderoso y Él es quien hace y obra cada uno de los milagros en nuestra vida. Y podemos encontrar a través de la palabra varios ejemplos, como en Marcos 1:40, en donde nos habla del hombre con lepra. Y vamos a leer un poquito y les voy a dar algunos de los ejemplos que tengo aquí. Y dice, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Y le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y déjame limpio, dijo. Jesús, movido en compasión, extendió la mano y lo tocó. ¿Y qué crees que dijo Jesús? Sí quiero, le dijo, sí quiero, y queda sano. Y al instante la lepra desapareció y el hombre quedó completamente sano. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe en nuestra vida, ¿verdad? Activar esa fe, porque no podemos tener una fe solamente pasiva, sino activarla y creer que Jesucristo es el único que puede traer sanidad, obrar milagros en nuestra vida. También otro ejemplo es Marcos 5:21, en donde dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo.
Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hija se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Entonces aquí volvemos a ver que Jairo tenía una necesidad, que era que su hija estaba con una gran enfermedad, que su hija se estaba muriendo, pero él creía, Jairo tenía la certeza en su corazón de que Jesús era el único que podía ir e imponer manos y que a través del poder de Dios sobre su vida, su hija iba a ser sana, su hija podía vivir. Entonces, versículo 24 dice, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, lo apretujaba alrededor. Bueno, vemos este ejemplo, ¿no? En el versículo 35, en el mismo capítulo, dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo y el líder de la sinagoga y le dijeron, tu hija está muerta. Y aquí podemos ver un ejemplo de desánimo, ¿verdad? En donde Jairo tiene toda la esperanza, ve a Jesús y dice, si yo le digo que él vaya e imponga manos sobre mi hija, ella va a sanar. Pero al mismo tiempo vemos que llegan estas personas cercanas a Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Versículo 36 dijo, Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Y es lo que Jesús nos anima hoy en cada una de nuestras vidas, a pesar de la circunstancia que estemos viviendo, ante la adversidad que estemos atravesando. Jesús te dice hoy, no tengas miedo, solo ten fe. Necesitamos entender que es necesario que activemos nuestra fe. Tal vez por un lado estamos como Jairo, desesperadas por recibir ese toque de Jesús, desesperadas por recibir ese milagro que solamente Jesucristo puede traer a nuestra vida. Y creyendo con un corazón lleno de fe y esperanza, pero por el otro lado está el enemigo atormentando nuestros pensamientos, en donde dice, ya no molestes más al maestro, tu hija está muerta, en donde dice, ya no ores más, tu situación no tiene remedio. Pero ¿qué nos dice Jesucristo? No tengas miedo, solamente ten fe. Necesitamos levantar nuestro corazón, mujeres, lleno de fe, un corazón lleno de esperanza, un corazón con la certeza, sabiendo que Jesucristo es el que tiene el control, ¿verdad? ¿Y cuántas dicen, Señor, amén? Y te doy tantas gracias, Jesús, porque siempre tú tienes el control ante cualquier circunstancia, adversidad, en el nombre de Jesús. Versículo 37 dice, Jesús se detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, que es el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto que había y había mucho llanto y lamento. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña está muerta, solamente duerme. Y aquí Jesús dándonos una esperanza. Ten paz, ten paciencia, ten gozo aún en medio de la tempestad, porque yo tengo el control. Versículo 40 dice, la gente se rió porque ante las cosas que Jesús hacía, todo esto parecía locura delante de los ojos de todos, ¿verdad? Y tal vez nosotras tener nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Cristo causa locura y causa una incertidumbre y causa muchas veces una confusión en la gente de cómo puedes tener una paz que sobrepasa todo entendimiento ante lo que estás viviendo, porque solamente Jesús es el que cuando mora en nosotros, el Espíritu Santo, y cuando Jesucristo está en nuestra vida, es el único que puede darnos esa paz que nuestra vida necesita, ¿verdad? Cuando estamos conectadas a Dios, cuando estamos conectadas a la fuente de vida, de esta manera podemos entender que tenemos esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento porque Jesús está con nosotros. Entonces, nos quedamos en el versículo 40 que dice, la gente se rió, pero él hizo que todos salieran y se llevó al padre y a la madre de la muchacha y a los 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña y le tomó la mano y le dijo, Talita cumi, que significa, niña, levántate.
Entonces la niña tenía 12 años y enseguida se puso de pie y caminó. Y los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Y Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Entonces, aquí cada una de las personas que estaban presentes fueron testigos del gran milagro que Jesucristo había obrado en este tiempo. Mujer, te animo a que seamos mujeres valientes, mujeres que estamos expectantes de lo que Jesucristo puede hacer en nuestra vida, y que tengamos siempre un corazón confiado delante del Señor, sabiendo que Él es el único que puede cambiar la circunstancia de nuestra vida. Pero necesitamos activar esa fe en nuestro corazón. Y yo te quiero dar algunos puntos de cómo extender nuestra fe. ¿Cómo puedo extender mi fe? Punto número 1, declara la palabra de fe. Y el miércoles pasado aprendimos muchísimo acerca de que si declaramos la palabra de Dios, Dios tiene el poder para hacer esos milagros, ¿verdad? La palabra de Dios trae poder, y sabemos que cuando nuestra boca confiesa la palabra del Señor, hay poder en ella. Sabemos y hemos aprendido que el declarar la palabra de Dios trae vida y bendición, es desatada también en nuestra vida. Y en la escritura, en 2 Corintios 4:13, la escritura nos recuerda, dice, con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué tenemos que tener? Un espíritu de fe por el cual hemos creído y por eso mismo hablamos. Y en la época de Jesús, hablando todo esto que hemos visto acerca de los milagros que él hacía, los cristianos, por su inspiración y que eran inspirados por el Espíritu Santo, empezaron a ser motivados y comenzaron cada uno de ellos a activar su fe, pero a declarar también con su boca todo lo que creían en fe, porque eran testigos de todos los milagros que Jesucristo estaba haciendo, pero era importante que también cada uno de ellos comenzara a declarar con su boca los milagros y la palabra que con fe se había levantado en su corazón. Y yo hoy te pregunto a ti, mujer, ¿de qué hablas? ¿De qué hablamos en nuestra vida, en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir ante las adversidades, ante las circunstancias? En nuestro día a día, ¿de qué hablamos? ¿De las dificultades que tenemos? O tal vez hablamos de las carencias o de las dolencias, porque todo esto es real, ¿verdad? Cada una de nosotras pasamos por diversas situaciones, pero tal vez nos mantenemos en este estado de queja, de hablar solamente de las dificultades y no enfocamos nuestra mirada en la grandeza de Dios. Tenemos que aprender a cambiar un poquito este sentido que le damos a nuestras palabras y a lo que vivimos diariamente. Hablemos de la grandeza de Dios, hablemos de su poder y de su favor en nuestra vida. No importa lo que estemos pasando, todas pasamos por momentos difíciles todo el tiempo, pero Dios es más grande que todas esas dificultades. Tenemos que mantener un corazón lleno con la esperanza de que Dios es más grande que mi adversidad. Así que declaremos con nuestra boca que Él tiene el control, que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios es Dios de poder, que Dios es más grande, que Dios es más fuerte. Y cuando declaramos, acuérdate, cuando declaramos la palabra de Dios con nuestra boca, entonces vida y bendición se desata sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Tenemos que creerlo, mujeres. Mantener nuestro corazón lleno de fe y esperanza es lo que trae vida, es lo que nos anima, es lo que nos fortalece, es lo que nos alimenta. No podemos caminar solas. Tenemos que invitar a Jesucristo día a día a nuestra vida, en nuestro corazón. Necesitamos parecernos a esos primeros cristianos, ¿verdad? Vivir por el espíritu de fe que mora en nosotros y que nos impulsa siempre a creerle a Dios. Es aquel que nos lleva a declarar con nuestra boca que la fe en el Señor es más poderosa que cualquier situación. ¿Tú lo crees?
Tal vez piensa un poquito, tómate unos minutos para pensar en la circunstancia que estás atravesando. Tómate unos minutos y piensa en la situación que estás pasando y tal vez te desanima que todo esto que estás atravesando el día de hoy y dices, ¿cómo puedo extender mi fe? ¿Cómo puedo tener un corazón lleno de paz? Sabiendo que Jesucristo está en ti, mujer, y que la fe en el Señor es más poderosa que cualquier situación, pero tenemos que creerlo. Declara vida, declara fe. Por ejemplo, en estas situaciones de adversidad podemos decir, Señor, aunque tal vez no entiendo lo que estoy pasando, tal vez aunque no entiendo lo que estoy atravesando, sigo plenamente confiada en ti. Podemos decirle, Señor, puedes decirle, mujer, puedes abrir tu boca y decirle, Señor, no entiendo lo que estoy pasando, pero confío plenamente en ti. O tal vez es tu situación económica, tal vez tus negocios pueden no estar en el mejor momento, pero ¿qué podemos hacer? Decirle, Señor, te doy gracias porque sé que vendrán tiempos mejores, porque sé que tú estás encargado y estás atento a mis necesidades. Y vamos, dile al Señor, sé que tú estás atento a mis necesidades, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y porque esta situación me hará aprender y me hará ser una mejor creyente en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo esto podemos hacerlo, mujeres. Tal vez va un poquito en contra de lo que nuestros ojos están viendo, pero por eso se llama fe, ¿verdad? ¿Cuál es la fe o qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces no vemos, tal vez no estamos viendo la salida en ese momento, tal vez no estamos viendo la luz ante la adversidad, pero nuestra palabra en nuestra boca está declarando la palabra de Dios y eso es lo que trae la fortaleza en nuestra vida porque estamos declarando la vida de Cristo sobre nuestra situación, sobre lo que nuestros ojos no ven, pero sobre lo que Dios sí está viendo en el Espíritu, está viendo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Así es que decláralo en el nombre de Jesús. Y podemos ver muchísimos ejemplos en la Biblia y siempre habrá formas, mujeres, para declarar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que tomar el reto y bendecir al Señor en todo tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendigan al Señor en todo tiempo. Su alabanza está de continuo en nuestra boca. En momentos difíciles, la alabanza al Señor está de continuo en mi boca. Si nos movemos en el mismo espíritu de fe, entonces vamos a ver milagros sobrenaturales en el nombre de Jesús. Y podemos ver muchos ejemplos como el de Daniel, que fue enviado injustamente al foso de los leones. ¿Cuántas podemos recordar este ejemplo en donde Daniel fue echado al foso de los leones de una manera injusta? Pero ¿sabes qué? Daniel tenía una fe inquebrantable en su corazón y una certeza en su corazón de que era un tiempo pasajero, era un encarcelamiento tal vez injusto, pero que Dios tenía un plan y que junto con el plan de Dios, en donde él quería mostrar su poder y su soberanía, todo esto hicieron que el rey Darío fuera o se hiciera un momento importante para el rey Darío, en donde al final, donde Daniel salió ileso por el acto milagroso que hizo Dios en ese momento, evidenció al Dios de Daniel, ¿verdad? Y el rey Darío decretó que la profecía de fe de Daniel sería la fe de todos los lugares de su reinado. Entonces el rey Darío creyó en el Dios del cual Daniel había hablado, porque Dios rescató a Daniel del foso de los leones. Dios rescató de una gran dificultad a Daniel. Y tú y yo tenemos que mantener nuestro corazón, aunque estemos dentro del foso de los leones, aunque digamos, Señor, es que estoy a punto de que la boca del león se abra y me devore. Nuestro corazón debe estar firme, confiado
en que el Señor está en control, a pesar de lo que nuestros ojos están viendo en ese momento, a pesar de que sintamos que ya valimos y que ya el león nos va a comer, el Señor está de nuestro lado. Tenemos que recordar la palabra y tenemos que declarar y confesar con nuestra boca que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control y que nada nos podrá hacer frente, porque es más grande nuestro Dios, es más poderoso nuestro Dios. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas lo creen? ¿Y cuántas vamos a ser valientes y declarar que Dios está con nosotros? Porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso, en el nombre de Jesús. Y entonces, haciendo lo que le parecía un acto imposible, se convirtió en un gran testimonio de la grandeza de Dios. Daniel pudo ser un gran testimonio de la grandeza del Señor en ese momento, ¿verdad? Entonces, si tú hoy te sientes, mujer, en una situación similar, si tú hoy te sientes en una situación en donde estás atrapada, en donde parecen las cosas oscuras, en donde crees que no hay salida y que no hay luz y que estás en medio de ese foso peligroso, recuerda siempre, mujer, que tu fe declarada en la palabra de Dios activa la victoria. Comienza a declarar lo que no es como si fuera y alaba a Dios por lo que va a ser. Y cuando nosotros hacemos todo eso, activamos nuestra fe, activamos el poder sobrenatural de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra situación, y nuestro Dios, tenemos la confianza de que nuestro Dios nunca ha perdido una batalla, Él siempre tiene el control si declaramos en fe que Él es más que vencedor y que somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Pero nuestro corazón siempre tiene que permanecer en fe. En 2 Corintios 4:13 nos dice, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Entonces nos lo vuelve a recordar la palabra de Dios, que creemos y por eso hablamos, porque tenemos al espíritu de fe que mora dentro de nosotros. Entonces, ¿qué entendemos, mujeres? Que tenemos que hablar la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que tiene el poder sobre nuestras vidas. Y la palabra de Dios es la que abre puertas. Tenemos que hablarle, la palabra de Dios puede hablarle a otros, ¿verdad? Y podemos hablar a otros que están pasando situaciones difíciles, circunstancias complicadas, y sabemos que Dios va a tomar el control y actuar sobre sus vidas. Y también tenemos que tener la certeza en nuestro corazón de que nosotras mismas podemos hablarle a nuestra situación y esto puede cambiar, porque todo obra para bien para los que confían en el Señor. Y tú y yo confiamos en Dios, ¿verdad? ¿Cuántas confían en el Señor? Entonces, todo lo que atravesamos, todo lo que estamos viviendo, sabemos que todo obra para bien y podemos hablarle a la situación y la situación puede cambiar, pero tenemos que mantener una fe en nuestro corazón. Así que hablemos lo que hemos recibido por mucho tiempo. Hemos sido alimentadas, hemos sido adoctrinadas con sana, con sana palabra, y podemos seguir escuchando y alimentándonos y tener tiempos de intimidad en la presencia de Dios, pero si no activamos con nuestra boca esta palabra, pues no vamos a ver cambios en nuestra vida. Tenemos que recordar, mujeres, que toda situación que estemos atravesando no nos controla. La situación que estamos viviendo no controla nuestra vida, porque tenemos que creer que Dios quiere que tengamos un toque diferente de Jesucristo en nuestras vidas, un toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Dios nos muestra muchas veces hacia dónde nos quiere llevar. Dios nos va marcando el camino, pero a veces tú y yo retardamos un poquito el propósito de Dios porque no le creemos y porque creemos que, Señor, es que por aquí es mejor, o si te apuras, a lo mejor sí va a resultar. Y le queremos siempre ayudar al Señor. Y yo no dudo que tengas buenas intenciones y que tengas buenas ideas, porque eres creada conforme a la imagen de Jesucristo, somos creadas conforme a la imagen de Dios,
pero tenemos que aprender a confiar y a soltar nuestra vida, nuestra confianza en Dios. Nuestro corazón siempre tiene que permanecer confiado en que el Señor es el que obra, es el que tiene el control y Él es el que hace los milagros. Pero a veces estos desafíos nos dan pánico, ¿verdad? ¿A poco soy la única? A veces estos desafíos en los que nos encontramos metidas nos generan pánico, nos generan ese temor pero tenemos que tener esa confianza en que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Tenemos que tener la confianza en que Dios quiere que vayamos más profundo, que vayamos más a su palabra y estemos meditando en ella. Y Él quiere hablarnos a través de la palabra. El Señor quiere usarnos, pero nuestro corazón siempre tiene que estar plantado en la confianza de que su mano es la que nos sostiene. La mano poderosa de Dios es la que te sostiene ante la adversidad y ante la dificultad que estás viviendo. Tenemos que confiar en esto. No podemos desanimarnos. Sí, hay cosas difíciles, sí, hay cosas que nos duelen, pero tenemos que recordar siempre que la mano poderosa del Señor es la que nos sostiene aún en tiempos difíciles, ¿verdad? Y aunque pasemos por esos desiertos, entender que no estamos solas. Cuando tú y yo entendemos esto, hay una paz sobrenatural en nuestro corazón. Nuestra fe es fortalecida porque está cimentada en el amor de Dios, porque estamos plantadas en el amor de Dios. Y cuando dudamos muchas veces en esos tiempos que estamos atravesando, se debe a que nuestra fe se encuentra débil. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Escudriñando la palabra, pasando tiempos de intimidad, creyéndole al Señor, manteniendo nuestra fe, nuestra esperanza en Él. En pocas palabras, poniendo nuestros ojos en Jesucristo. Romanos 8:35, vamos a ver que nos recuerda y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿La tribulación te separará del amor de Cristo, mujer? No, ¿verdad? Di no. Dice, hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, la palabra mujer nos recuerda que ante todas estas cosas, ante el peligro, ante la persecución, ante la desnudez, ante todo lo que estemos atravesando, ponle nombre a la situación que estás atravesando. Pero recuerda que nada nos podrá separar del amor de Cristo porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si tú estás plantada en el amor de Cristo, te sabes más que vencedora en Cristo Jesús. Reconoces que eres más que vencedora en Cristo Jesús, pero tienes que declararlo, tienes que llenarte de fe, tienes que permanecer cimentada en el amor de Cristo. Versículo 38 dice, por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, mujer, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Te das cuenta por qué es importante permanecer en la palabra del Señor? ¿Te das cuenta por qué es importante pasar tiempos devocionales, tiempos de intimidad con Él? Porque la palabra, cuando estamos desanimadas, cuando nuestro corazón se apaga, cuando nuestro corazón se desanima, cuando nuestra fe mengua, cuando vemos el problema muy grande, corremos a nuestra fortaleza, corremos a la palabra y nos recuerdan, eres más que vencedora en Cristo Jesús y nada te podrá separar del perfecto amor de Dios. ¿Qué nos recuerda la palabra? Que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces, no temas, no le temas a esos gigantes que tal vez se levantan como Goliat y que tal vez están amedrentándonos y que tal vez están diciéndonos, no puedes,
Date cuenta, esto es tan inmenso, es más grande que el poder de Dios, porque tal vez no palpamos con nuestras manos o con nuestra vista, no lo vemos, pero sabemos y creemos y hay una certeza en nuestro corazón y la esperanza en nuestro corazón no es en vano y no muere. Tenemos que fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús, que Él es el único que nos sostiene, que Él es el único que nos levanta, que Él es el único que nos transforma. Por eso es importante declarar la palabra de Dios. Somos transformadas por un toque de Jesucristo y debemos permanecer creyendo que nosotras, cada una de nosotras somos lo que Dios dice que somos. Somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Somos hijas de Dios y esto llena de fe nuestro corazón y esto nos fortalece día a día para enfrentar lo que viene. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que tú traes un aumento de fe en cada corazón, Señor, que tú fortaleces la vida de cada una de nosotras, Señor. Hoy creemos en tu palabra y creemos que nuestra boca tiene poder, Señor. Declaramos la palabra de vida ante la circunstancia que estemos viviendo. No importa, Señor, si es escasez económica, no importa si es una enfermedad en donde tal vez médicamente ya nos desahuciaron, Señor, pero creemos que tu palabra es real, que tu palabra es verdad y que declaramos vida a través de nuestra boca en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mujeres, si tú y yo decidimos poner nuestra fe en Jesucristo, quitamos todo el temor y toda la inseguridad que pueda empezarse a anidar en nuestra vida. Llenemos los zapatos que el Señor nos ha mandado a llenar en el llamado que ha puesto en tu vida. Porque cada una de nosotras tenemos un llamado. El Señor ha depositado un llamado y llenemos los zapatos de ese llamado que Dios ha depositado en ti y en mí, declarando siempre vida, declarando siempre palabra de verdad. Y yo te animo a que hoy podamos declarar y decir, soy amada, soy perdonada, soy escogida. Vamos, decláralo, mujer. Soy vencedora. Estoy plantada en la verdad. Soy llena de fe. Soy una creación admirable. En el nombre de Jesús. Y si tu corazón hoy lo cree, hoy estás fortalecida en la fe del Señor. Y tu corazón está lleno de esperanza en Jesucristo. Punto número 2. Asegúrate de tocar a Jesús. El punto número 2 dice, cuando recibimos un toque de Jesús, hay salvación, hay paz y hay sanidad en nuestra vida. Marcos 5:25. Aquí nos recuerda a la mujer, en donde dice que una mujer de multitud, en una multitud, a la mujer del flujo de sangre, que dice una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Fíjate, aquí la mujer tenía un problema, una dificultad, una adversidad, una enfermedad y había pasado ya 12 años de su vida en donde había gastado todos sus bienes, todo lo que tenía para ir a médicos y poder sanarse, pero nada le había funcionado. Pero ella había escuchado de Jesús y en su corazón había fe y esperanza. Y ella sabía que con tan solo tocar el borde de su manto, ella podía ser sana, ella podía ser completamente sana. Entonces, versículo nos quedamos, versículo 27, ella había oído de Jesús, así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Versículo 28 dice, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. ¿Te das cuenta del nivel de fe que tenía esta mujer? Si tan solo tocara la túnica de Jesús, seré completamente sana. Y dice, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición.
Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién ha tocado mi túnica? Y sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Pero Jesús reconoce un corazón lleno de fe, mujer. Jesús reconoce cuando hay un corazón lleno de esperanza. Y él conocía y él había reconocido que un corazón lleno de fe había tocado el borde de su manto, porque poder de él había salido. Cuando tú y yo nos acercamos a la presencia de Dios, sabiendo que Él es el único que puede transformar nuestra vida, sabiendo que si tan solo tocamos el borde de su manto, Él puede transformar nuestra situación y Él puede traer sanidad completa en el nombre de Jesús. Entonces Jesús reconoce tu corazón, mujer. Cuando hay fe en tu vida, Jesús lo sabe y poder sale de Él. Así que se dio la vuelta y bueno, preguntó a la multitud, versículo 31, ese ya lo leímos. Versículo 32 dice, sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mujer, hoy el Señor nos está animando a que nuestra fe debe estar siempre fortalecida en Él, a que nuestra fe es la que sana nuestra vida, nuestra circunstancia, y que nuestra fe siempre traerá paz, sanidad y gozo, todo lo que necesita nuestra vida. Tenemos que asegurarnos de tocar a Jesús, mujer, cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos leyendo, cuando estemos alabando, cuando estemos simplemente en un tiempo con el Señor, tenemos que asegurarnos de tocar a Jesús, no solamente de estar leyendo por leer o orando o solamente haciendo nuestra lista de peticiones delante del Señor. Te pido que y haz esto y obra un milagro. Y eso es importante y es parte de nuestra oración, pero tenemos que también aprender a tener un corazón agradecido. Tenemos que aprender a orar dándole gracias al Señor, porque cuando tú y yo iniciamos con acciones de gracias, la bendición de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Hay bendición sobreabundante sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a que cuando estamos buscando al Señor, asegurarnos de que haya un toque hacia Jesús, porque el toque hacia Jesús es lo que va a transformar nuestra situación. ¿Cuántos lo creen? A veces los nos de Dios, a veces que el Señor nos diga que no, significa en nuestra vida que hay una oportunidad para que tú y yo insistamos y sigamos yendo más profundo a la presencia de Dios. Dios quiere atraernos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere que sigamos buscándolo, porque Él quiere que tú y yo entendamos que solamente en tu presencia podemos encontrar esa paz, esa respuesta, ese gozo que nuestra vida necesita ante cualquier situación. Marcos 5:34, ya lo leímos, pero dice, Él le dijo a la mujer, dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. El Señor hoy nos está diciendo que nuestra fe nos ha sanado, mujer. Créelo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, porque tu sufrimiento se ha acabado. En el nombre de Jesús. El toque de Jesús trae salvación a nuestra vida. El toque de Jesús trae paz a nuestra vida. El toque de Jesús trajo salvación, trajo paz y trajo sanidad a la vida de esta mujer que estaba atormentada por 12 años, porque su corazón estaba lleno de fe. ¿Qué nos pide Jesucristo hoy? Que tengamos un corazón lleno de fe. Y perdón si estoy llore y llore, pero el Espíritu está quebrantando mi corazón y el Señor está tocando
pues mi corazón, y espero que lo esté haciendo de la misma manera con el tuyo. Y vamos al punto número 3, en donde dice, cuida tus ambientes de fe. Es necesario, mujeres. Esto es muy importante. Es muy importante y necesario que aprendamos a cuidar los ambientes en donde estamos rodeadas, los ambientes en donde nos relacionamos. Tenemos que siempre buscar estar con personas que tienen fe, que profesamos la misma fe, que declaramos con nuestra boca vida. Tenemos que estar llenas y en ambientes en donde se apeguen también a nuestra fe, ¿verdad? Encontrar y estar con esas personas que nos edifican y que en lugar de desanimarnos, aumentan nuestra fe porque oran por nosotros, porque nosotros también oramos por ellos, personas que aumenten y levanten nuestra fe. Marcos 5:37 nos dice, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera, excepto Pedro y Santiago y Juan. Estamos hablando o regresando a la historia de Jairo, en donde dice, versículo 38, dice, cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, que era Jairo, Jesús vio el alboroto. Jesús vio un gran alboroto y había mucho llanto y había lamento. Entonces entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto? La niña no está muerta, solamente duerme. Entonces aquí ya leímos y recordamos que toda la gente se rió, se burló, pero hizo que todos se salieran y solamente se llevó al papá, a la mamá y a los discípulos a los cuales le había dicho que lo acompañaran. Entonces ahí ellos fueron testigos del milagro que Jesucristo había hecho, en donde le dijo a la niña que se levantara, le dijo, Talita Cumi, levántate. Y enseguida la niña se puso de pie. Enseguida sus ojos pudieron ver el milagro que Jesucristo había hecho. Entonces, ¿qué te quiero enseñar con esto? Que Jesucristo salió del alboroto, porque decía, Él llegó y había mucho alboroto y había mucho llanto y había mucho lamento, pero Jesucristo tuvo que apartarse del alboroto, apartarse de las voces para poder enfocarse en Dios y obrar el milagro, y que el poder de Jesucristo saliera en ese momento y obrara el milagro. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, salir del alboroto en donde muchas veces nos encontramos, en donde esas voces están pues complicándonos el pensamiento y están llenándonos de desánimo, en donde nos dicen no puedes, en donde nos están recordando que el problema es demasiado grande y que no hay salida. Sal del alboroto, mujer. Cuida el ambiente en donde estás relacionándote. Ten un refugio en Jesús para escuchar la voz de Dios, quien es quien alimenta y aumenta nuestra fe. Es necesario salir y callar esas voces y decir, Señor, yo callo cada una de esas voces y yo te creo a ti y yo tengo fe en ti. La oración, mujer, enfoca nuestra vida. La oración en Dios enfoca nuestra vida. La oración, la adoración nos ayudan a escuchar con claridad la voz de Dios. Tenemos que hacer a un lado esas voces que nos distraen, porque verdaderamente son una distracción a nuestra vida, porque empezamos a confundirnos y a decir, sí, yo creo que pues no voy a poder salir y sí, esto está muy difícil y ponemos nuestros ojos en la circunstancia y no en Dios. Entonces tenemos que declarar la palabra de fe en ese momento, salir del alboroto y declarar la palabra de fe, asegurarnos de tocar a Jesús y cuidar los ambientes en donde nos relacionamos, cuidar los ambientes de fe en donde estamos inmersas. Y yo te invito a que cierres tus ojos y Señor, yo te doy tantas gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido, Padre, que tu palabra es poder. Porque hoy hemos aprendido, Señor, que cuando nuestra boca declara la palabra, poder sale de ti, Señor. Porque también hemos aprendido que tenemos que acercarnos día a día y diariamente a tu presencia, correr a la fortaleza que eres tú, Señor, correr a ti y buscarte, y no solamente hacerlo por rutina, sino porque queremos más de ti,
porque queremos un toque de Jesucristo en nuestra vida, porque necesitamos esa transformación que solamente la encontramos en ti. Señor, ayúdanos a ser valientes ante las circunstancias y adversidades, y ayúdanos a ser valientes a declarar, para declarar vida y para declarar que tú eres más grande que cualquier cosa que estemos viviendo. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ayuda a discernir los ambientes que van a edificar nuestra vida. Gracias porque tú nos ayudas a discernir los ambientes en donde vamos a ser edificadas y fortalecidas. Y gracias, Padre, porque hemos sido plantadas en una casa espiritual, Señor, en donde hemos sido y seguimos siendo alimentadas por tu palabra, Señor, por la palabra de verdad, por la palabra que es poder, por la palabra que es vida, Señor. Ayúdanos a apreciar, Señor, este alimento espiritual, Señor, y saber que no solamente en la iglesia te podemos encontrar, Señor, saber que día a día en nuestra casa y en intimidad nosotras contigo, en lo secreto, podemos de la misma manera correr a ti, encontrar nuestro refugio en ti y buscarte, buscar tu rostro y decirte, Señor, no tengo nada, Señor, que ofrecerte. Tal vez mi corazón está quebrantado, tal vez mi corazón está pasando un problema demasiado fuerte que me desanima, pero hoy yo decido declarar la palabra, aumentar mi fe, permanecer arraigada en ti, tocar el borde de tu manto y cuidar mis oídos y mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada mujer y declaro que tu palabra sigue edificando sus corazones. Y declaro, Señor, que tú sigues aumentando la fe en cada una de las mujeres, Señor. Gracias, Padre, porque tú levantas esa fe, Señor, que tal vez ante las circunstancias, Señor, se ha desanimado. Pero yo, Señor, creo que tú, Señor, eres el que levantas a cada una de nosotras, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tú eres vida, porque tú eres real y porque creemos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, Señor. Y yo te bendigo, mujer. Yo sé que el Señor ha hablado a tu corazón y yo sé que cada una de estas cosas tú y yo las vamos a poner en práctica porque es el Señor hablando a nuestro corazón, es el Señor recordándonos lo que tenemos que hacer ante las situaciones de nuestra vida, ante las adversidades. Dios es más grande. Recuerda esto, Dios es más grande que tu situación. En el nombre de Jesús. Gracias, mujeres.